Hoy nos toca Mateo capítulo 11, versículo 7 al 15. Y dice así: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Señor, una vez más te pedimos que uses tu verdad, tu palabra, que transforme nuestro corazón, que transforme nuestra mente, que nuestra conducta sea transformada por lo que aprendemos de esta, que tu voluntad se haga carne en nosotros, que podamos tener un corazón humilde para aceptarla y obedecerla. Te pedimos, Señor, en esta mañana que alimentes nuestro espíritu con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como comencé a hacerlo domingo pasado, esta vuelta también le puse un título a este sermón, y el título es: entonces, ¿por qué no creen? Y bajo este título es que vamos a desarrollar nuestros versículos de hoy. Pero como introducción, recordé hace 12 o 13 años atrás, me recordé a mí, hace 12 o 13 años atrás, era joven, era fuerte, estaba completo, era un gran hombre de Dios en obras, poder y palabra, lleno de unción, decía yo. Y en todo este transcurso de mi juventud, un día orando, es una historia, por favor. Un día orando, recibo una visión del Señor. No estaba en esta iglesia, estaba en otra iglesia, cosas malas pasaban, la verdad no estaba allí, así que tómelo como ejemplo y para seguir lo que quiero desarrollar hoy. Tuve una visión donde el Señor me mostraba entre multitudes, jóvenes allí llenando lugares, el Dante Gebel chaqueño, el Cash Luna de Argentina con unción, allí obrando en su poder. Y esto me mostraba el Señor en esa visión. Y yo contento por lo que el Señor me había dado, por la misión que me había entregado. Toda mi vida, mis ideas, mis planes se habían enfocado en esto, al punto que todo lo que hacía trataba de que tenga un sentido para llegar y poder cumplir con esta meta o con esta visión que me había dado el Señor. En ese entonces creía en muchas cosas erróneas, oraba por la gente y la gente se caía, hablaban cosas raras, se retorcían en el suelo y esas cosas. Así que me sentía capaz de realizar esto y creía que era merecedor de esto que el Señor me había revelado para que yo lleve a cabo su ministerio. Y dejémoslo en continuará.
Después de haber visto entonces esta historia y después de volver a retomar y unir esto que venimos a ver hoy con el pasaje y la enseñanza anterior donde Juan dudó en un momento difícil de su vida, en un momento donde las circunstancias eran muy duras para él estaba preso, su libertad había sido quitada, pero Cristo lo alentaba, Cristo le devolvía la fuerza, la pasión con el mensaje que le daba a sus discípulos, y esto hacía que Juan pueda permanecer en la fe hasta su muerte. Ahora vemos a Jesús que después de haber dado este mensaje que iba a quitar las dudas de Juan, después de dar este mensaje a través de la palabra, diciéndole la manera de quitar las dudas es volviendo a la Escritura, es volviendo a la verdad. Ahora esta duda que había sido quitada de Juan iba a empezar a ser puesta en aquellas personas que estaban escuchando las enseñanzas de Jesús. Recuerden, dice que Jesús estaba enseñando, los discípulos de Juan interrumpieron, Jesús ante todas las personas le habla a estos hombres, le contesta a estos hombres, seguramente no solo él estaba enseñando, sino haciendo milagros, y le dice lo que ven y oyen, vayan y comuníquenselo a Juan. Estos hombres parten de vuelta para encontrarse con Juan y ahora Jesús retoma la conversación con estos hombres que estaban allí escuchándolo y empieza a poner duda en ellos. La duda que había quitado de Juan ahora se la transmitía a ellos. Plumer dice, en la sociedad humana se acostumbra a alabar a los hombres en su presencia o en presencia de sus amigos y culparlos a sus espaldas. Jesús hace lo contrario en el caso de Juan. Tan pronto los mensajeros se van, Cristo prosigue a remover de la mente de la multitud la idea de que porque él ha pronunciado una reprensión a Juan el Bautista, que éste ha caído de su alta estima. Por el contrario, él es uno de los grandes hombres. La Biblia no nos dice claramente y no nos deja ver con palabras explícitas, pero seguramente Jesús podía a lo mejor ver en sus pensamientos, en los corazones de aquellos que estaban escuchando, alguna queja o algún desprestigio ahora sobre aquel que tiempo atrás iban a ver bautizar en el río Jordán. Al escuchar todos ellos que Juan había dudado, al escuchar todos ellos que estos discípulos venían buscando una respuesta porque Juan estaba débil en su fe, seguramente el pensamiento de ellos habrá sido, Juan, gran profeta que era, ¿no? Y mira, está dudando. Ahora donde tiene que poner en práctica todo lo que había enseñado él y dicho de este hombre, está dudando. Se ve que no era tan gran profeta. Se ve que no era un tan gran hombre del Señor. Y ellos seguramente sus corazones empezaban a formar una idea errónea de Juan, una idea falsa de Juan, creyendo que aún estos hombres o cualquier cristiano no se puede equivocar, no puede errar, no puede dudar. Y esto lo dejamos en claro la vez pasada, pero ahora entonces Jesús dice, momento, ¿qué salieron a ver al desierto? Y empieza a poner defensa en Juan. La duda que quitó de Juan ahora la ponen ellos para que estos puedan ver ahora un argumento que realmente este hombre era un hombre de Dios y eso debía traer una conclusión. Entonces Jesús empieza a preguntarles, ¿ok? Veo sus intenciones, veo sus corazones. ¿Ustedes creen que Juan ha fallado? ¿Ustedes creen que Juan es alguien débil? ¿Cuáles fueron los motivos que ustedes tenían para ir a verlo a él? ¿Cuál era su expectativa
Recuerden, estos hombres eran de Galilea, Jesús estaba predicando en Galilea y de Galilea se iban hasta Judea, de norte a sur, para ir a ver a este hombre. Recorrían una distancia grande. Entonces él le decía, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué hicieron un viaje tan largo? ¿Qué saliste a ver en el desierto? ¿Cuál fue su motivación para hacerlo? Hace 400 años atrás, el último profeta que estaba en pie, Malaquías, nos deja ver que un profeta se iba a levantar. Estos hombres judíos tenían simplemente a oídas de lo que eran profetas, o ellos intelectualmente entendían que eran los profetas por la ley que ellos tenían. Entonces, cuando se levanta un profeta en medio de Israel, después de 400 años de silencio, todos corrieron a ver a este hombre. Escuchen, miren, hay un profeta allí. El Señor ha levantado un profeta. Vayamos a ver qué dice, qué hace, qué anuncia un profeta. Entonces, estos, movidos tal vez por la curiosidad, por escuchar el mensaje que tenía este hombre, por conocer un profeta, en carne y hueso se fueron a ver a Juan. Recorrieron grandes distancias, pasaron muchos caminos, muchas personas, tal vez que seguían con ellos, grupos grandes, y empezaron a escuchar a Juan. El clérigo anglicano Richard Franz dice, la caña sacudida por el viento es un símbolo natural, a veces utilizado por los rabinos para el tipo de hombre y de predicador cuyo mensaje se adapta al estado de ánimo predominante. Y allí llega la primera pregunta. ¿Qué salieron a ver? Una caña que es sacudida por el viento, y según lo que podemos ver de estos teólogos, entonces él nos está diciendo, ¿acaso creen o acaso piensan? ¿Acaso tenían la intención de salir a ver a alguien que acomodaba su mensaje según la multitud? ¿Acaso salieron a ver un mensaje que era adaptado a lo que ustedes querían escuchar? ¿Era una caña que era movida por los vientos? ¿Eso era lo que esperaban ver? Y la respuesta claramente es no. El mensaje de Juan era durísimo para muchos, era certero porque el reino de los cielos se había acercado, y era firme porque llamaba al arrepentimiento y fe. Él decía, como veíamos el domingo pasado, generación de víbora, llamaba a sus líderes. Así que claramente podemos ver y entender que este profeta no era una caña sacudida por el viento, porque su mensaje no se adaptaba a lo que ellos querían, sino que su mensaje era el mensaje que Dios le había dado que comunique, y este no iba a torcer el mensaje, este no iba a alivianar el mensaje, este lo vino a entregar tal y como Dios se lo entregó. No era una caña sacudida por el viento. Él no venía a entregar un mensaje que las multitudes querían escuchar, sino que Él trajo un mensaje que ellos necesitaban escuchar, el Evangelio. Los que buscaban adulación, los que buscaban comodidad, aquellos que predicaban esto eran falsos maestros, aquellos que la Biblia nos dice que son los asalariados, los que se paran en las esquinas a hacer grandes y elocuentes oraciones para que todos los vean, los que llaman a todos a ver cuán generosos son cuando ofrendan, aquellos que ponen cara de ayuno cuando ayunan. No sé cómo sería, pero estos son aquellos que eran cañas débiles. Estos son aquellos que amoldaban su mensaje al bien común, a lo que la gente quería escuchar para agradarles. Estos no querían agradar a Dios, querían agradar a las personas.
Entonces dice, ¿acaso fueron a ver eso? Pero no lo encontraron. Juan no era de eso. Juan no era una caña sacudida por el viento. Y entonces aquí, bajo esta pregunta, empieza a aparecer nuestra pregunta. Entonces, ¿por qué no creen? No es una caña sacudida por el viento. Han escuchado su mensaje, el mensaje de Dios, aquel que necesitaban escuchar. ¿Por qué no creen? Si han visto que no era una caña sacudida por el viento, entonces, ¿por qué no creen? La caña entonces sacudida por el viento era para poder ver y mostrar el carácter de este hombre, de Juan y su mensaje, que no era un mensaje simplemente liviano, sino que era un verdadero mensaje, un verdadero mensaje. Entonces ahora Jesús, después de mostrar la característica de Juan, de su mensaje, le hace la siguiente pregunta: ¿qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto por vestiduras delicadas? Y ahora de la característica de su mensaje nos lleva a ver la apariencia de Juan. Como veíamos, Juan estaba vestido simplemente con pelos de camello y un cinturón de cuero, una vestimenta digna del desierto. Entonces nos deja ver que tanto el mensaje como la apariencia tenían concordancia. Lo que este hombre decía concordaba como él se vestía. Lo que este hombre comunicaba concordaba con su estilo de vida, dejándonos ver que no se puede disociar el mensaje con lo que soy, dejándonos ver que si decimos creer algo, debemos demostrar con todo nuestro ser. Todos los profetas del Antiguo Testamento tenían esta misma manera de llevar el mensaje. Todo lo que ellos debían comunicar lo reflejaban en sus vidas. Si ellos debían salir al pueblo que estaban sucios por sus pecados, ellos mismos se presentaban sucios para dejar ver y demostrar el mensaje que querían dar. Y esto claramente lo podemos ver en Oseas. Oseas tenía que llevar el mensaje al pueblo de Israel que eran adúlteros. Dios era el esposo al cual su esposa, el pueblo de Israel, le había sido infiel. Oseas, para llevar este mensaje de la fidelidad del Señor con su esposa infiel, él mismo estaba casado con una prostituta. Esta prostituta constantemente le era infiel, pero Oseas se mantenía fiel a ella. Entonces, a través de su ejemplo, a través de mostrar con su vida este matrimonio, esta unión de él con una mujer promiscua que le era infiel constantemente y que él lleva el mensaje de fidelidad, ahora dice: Dios es fiel, su esposa infiel, como mi vida, como mi esposa, como yo. Entonces dejaba ver y reflejaba en su propia vida ese mensaje. Entonces, ahora volvemos a Juan y podemos ver que su mensaje duro, rudo, dejaba verlo con su vida dura, ruda, con vestimentas despojada, desinteresada de las cosas de este mundo, una vida tal vez un poco triste, dolorosas, todo para mostrar y reflejar su mensaje, el arrepentimiento. Entonces, para llevar el arrepentimiento, para poder reflejar en su vida, demostrarnos que una conducta de arrepentimiento debe entristecernos por lo que estamos haciendo, que nos debe llevar a perder el apetito muchas veces, que nos debe llevar a buscar en ayuno al Señor, que nos debe privar de comidas jactanciosas, dejando de lado grandes banquetes, un verdadero sentimiento de dolor que nos lleva a rasgarnos de nuestras vestiduras. Así se presentaba Juan.
solamente pelo de camello y un cinturón, comiendo langosta y miel silvestre. Entonces ahora nos dice, bueno, ¿qué salieron a ver? ¿Alguien con vestidos delicados? Estos, en contraste con Juan, se encuentran en los palacios. Estos viven de manera cómoda, con grandes y delicadas casas y vestimentas, a veces permitiéndose grandes lujos, grandes excesos de todo tipo, una vida despreocupada y relajada. Entonces Juan mostraba su conducta y su mensaje, y Jesús dejaba ver que el mensaje de aquellos que tienen comodidades era diferente a la que Juan estaba llevando a cabo. Y una vez más se presenta nuestra pregunta: si Juan no era una caña sacudida por el viento, si Juan no tenía vestimentas delicadas, entonces ¿por qué no creen? Sus expectativas de ver un profeta, estas personas que salieron a ver a este hombre, se cumplieron. Lo que salieron a ver era un profeta. Entonces, ¿por qué no creen? Su incredulidad entonces no radicaba en la falta de evidencia de este hombre. Su incredulidad se mostraba a pesar de las evidencias que presentaba Juan el Bautista. Y Jesús entonces lo sigue acorralando con preguntas y le dice ahora, ¿salieron a ver a un profeta? Un profeta que no era sacudido por el viento, un profeta que no tenía delicadas vestimentas. Sí, era un profeta. Lo entendieron bien. Entonces, ¿por qué no creen en su mensaje? Y ahora, para captar la atención de todos los que estaban allí, era un profeta. Pero él era más que un profeta. Y con esto seguramente se habrá llevado el asombro de todos aquellos que lo estaban mirando. ¿Qué más que un profeta puede haber? ¿Qué hay más que un profeta? Si este era un profeta, Jesús lo estaba poniendo ya en gran alta estima. Ellos habían empezado a cavilar en sus corazones y en sus pensamientos. Juan dudó. Juan no era tan grande. Juan no era un verdadero mensajero de Dios. Y ahora Juan lo está poniendo de vuelta en un pedestal y ahora le dice, no solo que era un profeta, lo que ustedes salieron a ver, sino que era más que un profeta. ¿Y qué significa esto? Seguramente ellos se miraban uno a otro y decían, ¿cómo más que un profeta? ¿Más que Isaías? ¿Más que Jeremías? ¿Más que Ezequiel? ¿Más que Malaquías? ¿Por qué este es más que un profeta? ¿Qué tiene de diferente? Y la Biblia nos deja ver la respuesta. Juan el Bautista, era el único profeta al cual la Biblia profetizó que venía. Juan el Bautista era un profeta que había sido profetizado. La Biblia anunciaba de este profeta. Es como que en la lista tu nombre se encuentra allí. Lista VIP. ¿Cómo es su nombre? Sí, acá está. Ese es Juan. De todos los profetas, estos simplemente habían llegado, aparecieron entre el pueblo, dando el mensaje del Señor. Este profeta, la Biblia decía que debía venir, debía llegar, debía preparar el camino del Mesías. Y allí estaba. Que ustedes piensan que es un profeta, es más que un profeta, porque la Biblia habla de él. La ley lo menciona, la ley anticipó su venida. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien decíais vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová
de los ejércitos. Aquí, Malaquías, donde termina el Antiguo Testamento en nuestras Biblias, 400 años antes que arranque el Nuevo Testamento, él estaba profetizando de alguien que iba a continuar y que al continuar iba a llegar el Rey. Jesús, al presentar su mensaje, dice, este es el profeta del que estaba hablando Malaquías. Este es más que un profeta. Nuevamente, entonces, ¿qué lo hacía más que un profeta? Aparte de ser nombrado en la Biblia. ¿Qué le daba valor a este profeta más que a otros profetas? Y no solo era lo que hemos dicho, sino que él llegue, o lo que se anunciaba que él iba a llegar, no estaba puesto en sí. La importancia no estaba puesta en Juan el Bautista, sino que la importancia estaba puesta en lo que él iba a hacer. Juan es más que un profeta porque él va a indicar que cuando llegue él, empieza a preparar el camino, empieza a bautizar, empieza a dar el mensaje del reino de los cielos y arrepentimiento, el Rey llegará. Y eso era el mensaje sublime. Todos estaban esperando a este Rey, todos estaban esperando a ese Mesías. Entonces la señal de que se levantó un profeta a preparar un camino era señal que el Rey estaba llegando. Y eso lo hacía más que un profeta. Él preparó el camino de su Señor. La grandeza de Juan no residía en él, sino de quien él era, mensajero, sino también de quien él daba el mensaje. MacArthur dice, aunque era un gigante espiritual entre los hombres, la grandeza única de Juan estaba en su papel en la historia humana, no en su herencia espiritual, en la cual sería igual a todos los creyentes. Por eso, el Señor Jesús empezó a poner y mostrar el énfasis de que este era un profeta y más que un profeta. Este era el mencionado. Esto se debía cumplir para entender que el Rey había llegado, porque el reino de los cielos se había acercado. Entonces, ¿por qué no creen? Jesús sigue diciendo, no es sacudido por el viento, no es una caña, no está vestido delicadamente. Este es más que un profeta, este es mayor que todos los que nacen de mujer. Este es mayor que todos. Y a la sorpresa de todos estos hombres, ya habiendo escuchado los primeros argumentos que Jesús, esto conmocionó a todos. Juan el Bautista, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que David. Esto no puede ser. El patriarca más grande de aquellos que marcaron nuestra historia. Juan es el mayor. Jesús lo seguía levantando a Juan. Donde ellos querían dudar, donde ellos querían poner argumentos inválidos al ministerio de Juan, Jesús lo levantaba más y más. El profesor del Páramo decía, Juan no solo fue un hombre superior por su carácter, por su ascetismo, por su dignidad de profeta, es el precursor que inmediatamente preparó con su predicación al pueblo judío para recibir a Cristo. Él que con su mano le bautizó, él que con su dedo le señaló como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él que preparó los ánimos de los primeros discípulos que le siguieron. Bajo todos estos aspectos pudo muy bien decir Jesucristo que no había habido hasta entonces hombre cuya dignidad superaba a la de Juan el Bautista. Todos los argumentos entonces que venía dando Jesús, todas las afirmaciones, todas las preguntas que presentaba, estaban dejando atónitos a todos sus espectadores. No era una caña sacudida, no tenía delicadas vestiduras,
era más que un profeta, era el mayor hombre nacido de mujeres. Todos realmente debían haber estado asombrados por la vida y el ministerio de Juan. Por lo que Jesús decía de él, volvía entonces la pregunta: entonces, ¿por qué no creen? ¿Y cuál fue la respuesta de todos estos hombres? Antes Jesús se presentaba con señales, milagros y enseñanzas, y muchos de ellos lo rechazaban. Mateo nos deja ver claramente todos los argumentos de que este era el Señor, el Rey prometido, el que había de venir, y estos no creían. Ahora Mateo nuevamente nos deja ver a través de Juan el Bautista el argumento que este era el Rey. Él debía llegar antes que el Mesías, él debía preparar su camino, él lo debía bautizar, él debía hablar y predicar de este hombre. Todos entonces ahora ya no tenían más argumento que decir: este es el Mesías. Pero ¿qué hicieron ellos? Lo rechazaron. Mateo 11, 18. ¿Por qué vino Juan? Que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tienen. Ante todo lo que Jesús había presentado, este es un versículo que vamos a estudiar después, pero ante todo lo que Jesús había dicho, todo lo que había argumentado por Juan el Bautista, lo único que se le ocurre decir a estos hombres: demonio tiene. ¿Están locos? ¿Qué les pasa? Yo soy el Rey, lo he dejado demostrado. Él es aquel que tenía que venir antes de mí para argumentar más sobre mí, sobre mi ministerio, sobre el mensaje, sobre mi reino. Y ellos se osaban de decir: este demonio tiene. Jesús había encargado de dejar muy alto a Juan por lo que decía de él, y estos ahora se atrevían a decir: demonio tienen. Este gran hombre, este más que un profeta, el mayor nacido de mujer, ahora dice: tiene demonio. Jesús sabía muy bien que esto iba a suceder. Jesús ya veía en sus corazones, Jesús ya podía ver el argumento que se levantaba en sus mentes. Por eso Él se toma el tiempo, por eso Él le interrumpía su enseñanza con los discípulos de Juan para dejarlo bien alto, para que una vez más no tengan excusa ni argumentos, los cuales debían presentar ante el trono de Dios el día del juicio divino. Y como vemos, seguían saliendo reprobados. Pero esto no termina acá. Ante todo el asombro de estas personas acerca de Juan, ahora Jesús da un giro inesperado. Jesús lo había puesto en lo alto, Jesús había dicho: este es un gran hombre, un tremendo hombre. Todo lo que el Señor decía era Él, es más que un profeta. Pero Él es el más pequeño en el reino de los cielos. Momento. Todo lo que dijo de Juan, que era el más grande nacido entre hombres, pero ahora del otro lado es el más pequeño. Y acá, seguramente como nosotros, la pregunta debía surgir: entonces, ¿quiénes son los integrantes del reino? Si este que es un gran hombre, si este que Dios encarnado lo ha dejado en tan alto estima, entonces ¿quiénes son los del reino? ¿Quiénes son los integrantes? Ya que este es el más pequeñito, no nos podemos imaginar qué serán aquellos miembros del reino. ¿Quiénes son? Y allí podemos ver en los versículos 12 y 13 la respuesta. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Allí está. Porque
Todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Llegó el cumplimiento. El reino de los cielos ha llegado. Todos los profetas y la ley apuntaban a Juan porque Juan era el peldaño antes del Mesías. Él era el cumplimiento antes del rey. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el rey llegó a proclamar su reino. Atanasio decía, hasta Juan, la ley. Desde él, el evangelio. Allí todo había cambiado. Todas las promesas, todas las profecías que hablaban de uno que había de venir, desde Génesis 3:15, donde se le dice a la mujer que su simiente pisará la cabeza de la serpiente y éste le herirá el calcañar, se estaba cumpliendo en este momento. Juan era parte de este cumplimiento. Juan era el antecesor del Mesías. Juan era el que desenrollaba la alfombra roja para que este rey empiece a caminar en su reino. Juan era muy importante porque Juan profetizaba, porque en Juan se seguía cumpliendo, el reino de los cielos se había acercado. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Por eso luego Jesús nos dice, si quieren recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. En definitiva, lo que el Señor Jesús quería dejar ver, quería dejar en claro con todo esto que había dicho de Juan, era que el reino de los cielos ha llegado. El día tan esperado por todo el pueblo judío había llegado. Él era el rey, Él vino a reclamar su reino. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todo se ha cumplido. Ya no necesitamos más profeta. Juan fue el último, pero Juan se encargó de nuevamente, como toda profecía y toda promesa, Él es el rey. Él es el que había de venir. De Él es el reino. A Él escuchar. A Él sigan. Yo debo menguar, Él debe crecer. El reino de los cielos había llegado. Entender que Juan era ese profeta, ahora nos estaba dejando ver que el reino se estaba por inaugurar. Por eso Juan, el mayor nacido de mujer, era la señal que el rey llegaba. Él anunció este momento. Juan vio al rey, lo bautizó con sus manos. Él decía que lo sigan, pero no vio la consumación de este reino. No vio al Señor crucificado, muerto, resucitado y ascendiendo a los cielos. Juan no vio al Espíritu Santo descender como lenguas de fuego en Pentecostés. No tenía entre sus manos toda la verdad revelada. Sabemos entonces que nosotros, aunque no hayamos visto todo esto, tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, que le dice a nuestro espíritu que somos hijos del Señor y que tenemos seguridad en la vida eterna y que nuestro Rey volverá. Juan había llegado a la puerta del reino, pero no lo había visto inaugurarse. Juan aún estaba preso, escuchando lo que este hombre hacía, dudando en algún momento en su debilidad, pero entendiendo que este era el rey, pero él no pudo ver el reino. Entonces, allí está la respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué es el más pequeño?
Porque Él no tiene todo lo que nosotros tenemos. Él no tiene la palabra completa revelada. Él no lo vio todo. Él no lo entendió todo. Él habló de pero no sabía cómo seguía la historia. Nosotros la conocemos toda. Nosotros sabemos que Él va a volver. Nosotros sabemos que tenemos vida eterna por creer en arrepentimiento y fe. Este mensaje que Juan, que el Señor, los apóstoles daban. Primera de Pedro, capítulo 1, 10 al 13. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que venían tras ellos. Versículo 12. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas hasta Juan profetizaban y muchos de ellos aún miraban su propia profecía para tratar de entender qué significaba, de quién estaba hablando, quién era este hombre, quién era este rey. Nosotros lo sabemos. Ellos, los profetas, el Señor los usó para hablarnos a nosotros. Ellos fueron el instrumento de Dios para que nosotros hoy podamos verlo claramente. Ellos son pequeños en el reino de los cielos. Nosotros somos los más grandes por el privilegio que tenemos. Mateo 13, 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no le oyeron. Gozamos con privilegios que aquellos que estuvieron antes del cumplimiento de todas las cosas no gozaron. Por eso somos mayores. El reino de los cielos en la cruz de Cristo se había inaugurado. El reino de los cielos se consumaba por el Espíritu Santo que venía a los primeros hombres en Pentecostés. Allí, el reino de los cielos, nosotros somos más grandes por los privilegios que tenemos. Por aquellos que dieron su vida por la verdad, por aquellos que pagaron el precio por comunicar el mensaje, por aquellos que fueron obedientes al Señor, para que nosotros gocemos de este privilegio. Ustedes son más grandes que ellos, porque tienen privilegios. Pero esto también es un mensaje de advertencia. Cuidado, porque lo que tienen ustedes, lo que tenemos nosotros, ellos no lo tuvieron. Así que por eso mismo el Señor pedirá más cuentas a nosotros que a ellos. Ellos no lo entendían completamente, pero solo bastaba con que crean que iba a venir el Salvador. Nosotros ahora tenemos toda la verdad, toda la revelación que el Señor quiso darnos a nosotros. Entonces debemos ser cautos. Debemos ser diligentes en entender esta verdad, en comprender esta verdad, en estudiar esta verdad, en obedecer esta verdad, para así también mostrar a otros este mensaje. Nuestro privilegio debe ser el privilegio de otros. Y ahora, ¿por qué dice que el reino de los cielos sufre violencia? ¿Por qué dice que es arrebatado por los violentos? Y esto es una discusión que trae a muchos teólogos y vamos a poner este énfasis según lo que venimos viendo en el texto y en el contexto que tenemos en Mateo para dar la respuesta. Mateo 23:13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Arrebatan. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos arrebatan el reino de los cielos
aquellos incautos que no pueden ver el mensaje. Ellos son estos hombres que predican la mentira para que aquellos que podían llegar a entrar en el reino les sea arrebatado. Desde Juan, desde que es predicado el reino de los cielos que se ha acercado, las personas se levantaron en odio y violencia contra estos hombres. A Juan lo apresaron y lo decapitaron. A Jesús también después lo iban a crucificar. A todos sus apóstoles también le iban a causar persecuciones, le iban a causar sufrimientos. El reino de los cielos había llegado, pero el reino de los cielos avanzaba, pero era violentado por estos hombres. Y estos hombres que no querían aceptar el mensaje del Señor, no querían aceptar todos los argumentos que tenían, tampoco querían que aquellas personas que podían comprenderlo no entren. Estos son los que con violencia detienen el reino de los cielos. Estos son los que no dejan que entren otros al reino de los cielos. Ni ellos entran, ni dejan entrar a otros. Arrebatar entonces el reino de los cielos, debemos entenderlo como quitar la oportunidad a una persona de entrar a él. Y allí el Señor nos sella con las últimas palabras. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y qué podríamos decir de esto? ¿O cómo podríamos traducirlo? Entonces, ¿por qué no creen? Si entendieron el mensaje, si entendieron que Juan el Bautista no era una caña sacudida, no andaba con delicadas vestiduras, que era más que un profeta, que era el mayor nacido de mujer, que Malaquías 400 años había profetizado de él, que precedió el ministerio del rey, que preparó el camino como había anunciado él, el reino de los cielos había acercado, que debían arrepentirse y volverse a Dios. ¿Por qué no creen? Si ustedes aceptan que este es un profeta, deben aceptar su mensaje, y si aceptan su mensaje, me deben aceptar a mí. Juan, una vez más, dejaba ver que Cristo es el Señor. El Señor dice, yo soy el Señor. En mí deben creer. Estos nuevos argumentos que presenta el Señor deberían haber quitado sus dudas. No le alcanzó con señales, no le alcanzó con milagros, no le alcanzó con sus enseñanzas, no le alcanzó con que Él era el que cumplía las promesas y las profecías. Ahora se lo presenta a Juan el Bautista como un argumento más, que era aquel Elías que debía venir en poder y autoridad. No se reencarnó Elías. ¿Por qué no creen? Mateo 17, 11 al 13, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Juan había dudado. Las personas en ese entonces decían, tal vez es Juan el Bautista, tal vez es Elías, tal vez es un profeta que debía venir acerca de Jesús. Y Jesús le está diciendo, sí, eso se debía cumplir, pero ese Elías era Juan el Bautista. Ustedes no entendieron bien. No debía reencarnarse Elías, no debía nuevamente regresar con carros de fuego y presentarse a predicar. Ese Elías era Juan el Bautista en espíritu y en el poder de Elías. Lucas 1:17. Él era primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Y luego de haber tenido esta visión de joven, luego de creerme un gran hombre de Dios,
de encaminar mi vida hasta y hacia este objetivo, la duda había llegado a mi vida. En ese momento, como muchos saben, me rompo la rodilla y para mí fue la prisión que pasó Juan el Bautista. Esta crisis me había llevado a la duda. Fue tan grande que me cuestionaba si tenía fe, si realmente era cristiano. Llegué a cuestionármelo todo, al punto de abandonar la iglesia. Pero allí la respuesta fue la misma que Juan. Allí, un día, volví a la palabra, allí volví a la verdad y el Señor me dejaba ver una vez más que me había equivocado. No era mi mensaje, no era la visión, no era este ministerio, sino era el mensaje que debía llevar. Yo no era importante, yo no era nada ni nadie, yo simplemente era un siervo, yo simplemente era vaso frágil de barro, polvo, y allí la verdad se presentó. Es Cristo. Y así Juan, después de dudar, volvió a la verdad y vio a Cristo. Y esto le quitó toda duda. Así estos hombres debían haber vuelto a Cristo. Ellos debían haber visto la verdad. Ellos debían haber entendido el mensaje que el Señor les estaba dando y poder ver a Él, a Cristo, al Rey, al Mesías. Si las dudas entonces llegan a nuestras vidas, la palabra las quitará todas para dejarnos nuevamente de ver con claridad a Cristo y que ahora nosotros podemos glorificarlo y llevar a otros a glorificar al Señor. Juan había entendido el mensaje, Juan había entendido que no era sobre él, entonces ni bien apareció dijo, es él. A él deben seguir, yo debo menguar, él debe crecer, él es el rey. Yo soy importante a causa de él, yo llevo un mensaje importante porque es su mensaje, es el evangelio, a él deben ir. De él debemos entonces llenarnos de Cristo para llenar a otros de Cristo. Debemos llenarnos de Cristo para llenar a aquellos que aún están vacíos de Cristo. Por eso nunca debemos olvidar que es Cristo el mensaje, es Cristo la verdad, es Cristo el camino, es Cristo el amor, es Cristo quien pagó nuestra deuda, es Cristo quien nos puede dar la paz, es Cristo que nos regala la vida eterna por el Evangelio, por el precio de su sangre. El Evangelio es Cristo, el mensaje es Cristo. Debemos predicar a Cristo y dar todos los argumentos para mostrar que este es el Señor, este es el Rey, el que vino y el que va a volver por su pueblo. Y este es el mensaje del Señor, este es el mensaje de Juan, este es el mensaje de los apóstoles, este debe ser nuestro mensaje. Cristo, el más pequeño del reino, fue Juan. Ahora con nuestros privilegios, siendo grandes en el reino de los cielos, solamente debemos llevar su luz, su mensaje, su evangelio. Nada más que esto estamos destinados a hacer. Y así llevarle gloria y honra a nuestro Señor. Amén.